Hay hombres que entran a una habitación y antes de decir una sola palabra, ya cambiaron la energía del lugar. Nadie sabe exactamente por qué. No levantaron la voz, no buscaron llamar la atención, no hicieron una entrada teatral. Simplemente llegaron y las personas comenzaron a observarlos. Muchos creen que eso se llama carisma. Otros dicen que es liderazgo. Algunos hablan de confianza. Pero la psicología lo explica de una forma mucho más interesante. Se llama presencia. Y la presencia no es un regalo, es una consecuencia. La mayoría de los hombres pasa demasiado tiempo preguntándose cómo parecer más fuerte, cómo parecer más seguro, cómo parecer más exitoso. Pero el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria. Detecta incongruencias. Puede que no siempre sepa explicarlas, pero las percibe. Por eso puedes conocer a alguien durante 30 segundos y sentir que está fingiendo, porque las personas no solo escuchan tus palabras, también leen tu comportamiento, tu velocidad al hablar, tus pausas, tu postura, tu forma de mirar, tu nivel de ansiedad, tu necesidad de aprobación. Todo eso comunica, y casi siempre comunica más que tus argumentos. El psicólogo Albert Mehrabian se hizo conocido por sus investigaciones sobre la comunicación interpersonal, aunque su famosa regla del 7-38-55 suele malinterpretarse y solo aplica en contextos muy específicos de emociones y actitudes. Sus estudios ayudaron a demostrar una idea fundamental. Cuando existe incongruencia entre lo que dices y cómo lo expresas, las personas tienden a creer más en las señales no verbales que en las palabras. Eso significa que puedes decir, estoy completamente tranquilo, pero si tu cuerpo transmite ansiedad, la otra persona creerá a tu cuerpo, no a tu voz. Y ahí comienza la presencia, no en las palabras, sino en la coherencia. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que las emociones participan de forma decisiva en la toma de decisiones. Nos gusta pensar que evaluamos a las personas racionalmente. La realidad es distinta. Primero sentimos, después justificamos. Por eso hay hombres que generan confianza en segundos y otros generan desconfianza sin entender por qué. La emoción llega antes que la explicación. Ahora piensa en los grandes líderes de la historia. No tenían el mismo físico, no tenían la misma personalidad, no tenían la misma voz, pero compartían algo, transmitían estabilidad, y la estabilidad es profundamente atractiva para el cerebro humano, porque el cerebro busca reducir incertidumbre. Cuando aparece una persona que parece dueña de sí misma, los demás lo perciben, no porque sea perfecta, sino porque parece difícil de desestabilizar. El filósofo Séneca escribió, el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Esa frase describe exactamente la diferencia entre un hombre reactivo y un hombre con presencia. Uno vive anticipando problemas, el otro enfrenta los problemas cuando llegan, y esa diferencia cambia completamente la forma en que los demás lo perciben. Ahora bien, la presencia dominante no nace del ego. De hecho, el ego suele destruirla, porque el ego necesita demostrar, necesita impresionar, necesita ganar todas las discusiones, necesita tener siempre la última palabra. Pero un hombre verdaderamente seguro no necesita exhibir constantemente su valor. El inversionista Charlie Munger decía que una de las mayores ventajas competitivas consiste en evitar el impulso de tener una opinión sobre todo. Parece una idea simple, pero revela una enorme fortaleza psicológica. El hombre inseguro habla para demostrar que sabe. El hombre seguro habla cuando tiene algo que aportar. Y el silencio, cuando nace de la seguridad, tiene un peso enorme. Por eso en muchas negociaciones importantes, quien domina el silencio termina dominando la conversación. El ex negociador del Federal Bureau of Investigation, Chris Voss, explica en Never Split the Difference que las pausas deliberadas obligan a la otra persona a procesar lo que acaba de escuchar y muchas veces la impulsan a seguir hablando. El silencio bien utilizado no genera vacío, genera presión, pero aquí aparece la mayor confusión de todas. Muchos hombres intentan copiar comportamientos. Hablan lento, cruzan los brazos, miran fijamente, intentan parecer dominantes y el resultado suele ser extraño, porque la presencia no puede actuarse durante mucho tiempo. Tarde o temprano la realidad termina apareciendo. La presencia auténtica nace de una pregunta mucho más profunda.
¿Qué tan gobernado estás por tus emociones? Porque un hombre que necesita la aprobación de todos jamás podrá proyectar verdadera seguridad. Un hombre que teme constantemente el rechazo jamás podrá sostener una postura firme. Un hombre que cambia de opinión para evitar conflictos termina comunicando fragilidad, no porque sea una mala persona, sino porque transmite que su dirección depende de los demás, y eso reduce su influencia. Marco Aurelio escribió en Meditaciones: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. Observa la palabra que utiliza: orden, no intensidad, no agresividad, no arrogancia, orden, porque un hombre cuya mente está ordenada no necesita demostrar control, lo irradia, y eso explica por qué algunos individuos parecen inquebrantables, incluso bajo presión. No es ausencia de miedo, es entrenamiento, es disciplina, es haber enfrentado suficientes dificultades como para entender que casi ninguna situación merece perder el control. La verdadera presencia dominante nunca ha consistido en intimidar, consiste en ofrecer una sensación de estabilidad cuando todo alrededor parece caótico. En un mundo lleno de hombres impulsivos, el hombre sereno parece extraordinario. En un mundo lleno de ruido, el hombre que habla con intención destaca sin esfuerzo. En un mundo donde todos buscan atención, el hombre que no la necesita se vuelve imposible de ignorar, porque el poder más alto no pertenece al hombre que obliga a los demás a mirarlo, pertenece al hombre cuya vida, carácter y dominio personal hacen que los demás levanten la vista por iniciativa propia. Y esa clase de presencia no se compra, no se improvisa, no se finge, se construye día tras día, decisión tras decisión, victoria interna tras victoria interna, porque al final la presencia dominante nunca fue el arte de controlar una habitación, siempre fue el arte mucho más difícil de controlarte a ti mismo.